En este video quiero resumirte los aprendizajes del que considero uno de los mejores libros que hay en el ámbito del desarrollo personal. Estamos hablando de La trampa del confort de Michael Lester. Este libro defiende una sola idea. Estamos en una pandemia de confort. Comida por todas partes, accesible a cualquier hora que se nos antoje, estímulos constantes por las redes sociales, por la dopamina que genera ver una película, ver un TikTok. También podemos hacer prácticamente cualquier cosa desde la comodidad de nuestro hogar, de nuestra casa, sin necesidad de salir a exponernos. Y además, como si no fuera poco, podemos hacer ejercicio en 4 paredes a las que llamamos gimnasio. Todas estas cosas han causado la baja concentración, los malos hábitos, el malestar físico y la falta de salud mental. Además, han hecho que nos distanciemos y nos descentremos de las cosas que en realidad son importantes. Convivir, vivir la vida fuera de las pantallas, aprovechar cada oportunidad, cada momento, cada decisión y tener en cuenta en qué lugar estamos y ser agradecidos por ello. Teniendo en cuenta todas estas cosas, te debe quedar claro que para lograr un cambio trascendente a largo plazo, debes comenzar por salir de tu zona de confort. Siendo el primer punto de este video, cómo se puede salir de la zona de confort mediante los retos físicos. Probablemente te has enfrentado a una tarea que te demanda mucho físicamente, que te prueba y que estimula toda tu mente, todo tu cuerpo hasta llevarte a los límites que tú consideras cuando has fracasado, cuando no has logrado cumplir un objetivo. Pero si quieres probar en realidad hasta qué punto estás dispuesto a llegar y hasta qué punto tu mente te puede hacer cumplir esos objetivos, tienes que hacer una tarea ardua que imite los desafíos de la antigüedad. Una de las tareas, uno de los desafíos, una de las competencias en las que estaban expuestos todos los días los cazadores, los recolectores. Estas que el entorno plantea de forma natural y ahora en un mundo artificial estamos desconectados. Siempre haciéndote la misma pregunta. ¿Qué estás dispuesto a soportar en términos psíquicos y mentales para ser mejor persona? Con ayuda de estos desafíos, aprendes que tienes un potencial, descubres esa llama que hay dentro de ti y que te pueda llevar a límites, a superar barreras que tú nunca habías imaginado. Porque cuando te expones a una situación que te demanda física y mentalmente, superas todos tus miedos, porque la probabilidad de ganar es menor y por ende tu mente está siempre dispuesta a cumplir ese objetivo, a hacer lo que sea independientemente de los miedos, porque mi mayor miedo es no cumplir el objetivo. Así que cuando te enfrentas a estos retos, superas barreras que consideras imposibles. Por ello que estemos hablando de desafíos psicológicos, espirituales y emocionales que se disfrazan bajo la capa de ser desafíos físicos. Ahora bien, yo me estaría preguntando cómo se llaman esos tipos de desafíos que te estimulan hasta el límite. Bueno, se llaman misogis. Se definen como una actividad, un reto, un desafío que solamente tiene 2 reglas. La primera es que debe ser totalmente duro y exigente y la segunda que no puedes morir en el intento. ¿Cómo saber si la dificultad del misogi es demasiada para mí o si está dentro de mis límites? Bueno, tienes que tener en cuenta una cosa. Si haces todas las cosas bien en el desarrollo, en el proceso de preparación, hay un 50% de que lo logres. En caso de que hagas las cosas mal, obviamente habrá un porcentaje menor a que lo logres. Pero así estimulas la capacidad y la dificultad de esa tarea y ese desafío. Un ejemplo sería que si yo corro todas las semanas 10 kilómetros, probablemente pueda correr 25 si hago las cosas medianamente bien. Pero el misogi sería correr una maratón entera solamente con esos 10 kilómetros de preparación. Porque existe una gran probabilidad de que no lo logre. Pero si hago las cosas bien, si dosifico mi energía y también la técnica de correr, puede ser, hay una pequeña, un 50% de probabilidad de que logre correr esos 40 kilómetros. Y un aspecto que vas a experimentar en el momento en que hagas el misogi es entrar al estado de flujo.
estado en el cual se propone porque los artistas están totalmente absortos, están totalmente metidos, están totalmente concentrados en su trabajo. Un estado en el que los pensamientos y las acciones se fusionan y el sentimiento de dolor, el sentimiento de hambre o incluso el sentimiento del yo se desvanece. Pero solamente entras en este estado cuando cumples dos condiciones. La tarea que estás haciendo debe exceder tus límites y la segunda es que debes tener un objetivo claro. Por ende, que el cumplimiento de ese misogi depende de cuánto tiempo estés y que también entres en el estado de flujo. Porque recuerda que estamos hablando de desafíos emocionales, psicológicos, espirituales que están enmascarados en retos físicos. Lo que demanda ahí, lo que suma ahí, no son tus piernas, es tu mente. Siguiendo con el segundo punto del video, son las formas de mejorar nuestra creatividad. La mejor manera de mejorar exponencialmente la creatividad es encontrando formas de lidiar con el aburrimiento. Y por fuera de encontrar distintas formas, haciendo cosas de lidiar con el aburrimiento, solamente es una cosa: aprender a escucharlo, aprender a tener momentos de aburrirse, porque esto confiere beneficios en la salud mental, en tu productividad, concentración y estado de flujo. Estar aburrido no es malo, es el momento y la oportunidad para divagar y poner en juego nuestra imaginación, porque va a ser en ese momento en que se nos ocurran las mejores ideas. Sin embargo, ahora lidiamos con el aburrimiento haciendo cosas. Está mal visto ceder ante el aburrimiento y simplemente no hacer nada, porque estamos constantemente en movimiento. Estamos en un mundo lleno de estímulos. Cuando caminamos, no lo hacemos solos. Cuando limpiamos la casa, no lo hacemos solos, sino que tiene que ser escuchando música, sino que tiene que hacer escuchando un podcast, sino que tiene que hacer consumiendo un video que no nos aporta nada en ese momento. Muchas personas se preguntan: ¿por qué no me puedo concentrar? ¿O por qué tengo tan bajos tiempos de concentración? ¿Cómo puedo aumentarlos? Yo te digo que el primer paso es ceder ante el aburrimiento y tener espacios de no hacer nada. Sin embargo, más allá de trabajar nuestra resiliencia mental y nuestra fuerza mental, el aburrimiento, como te dije al principio del video, encontrar distintas formas de afrontarlo mejora exponencialmente nuestra creatividad. Y es que no te hace más creativo, solamente el aburrimiento te dice que hagas algo. Entonces, cuando hagas algo, si no consumes, si no sigues ese ciclo de dopamina y de comida basura, lo que haces es probar cosas nuevas. Y en vez de consumir redes sociales, te sientas y dejas que tu modo disperso y tu modo creativo fluyan. Haciendo un guión, escribiendo, te vas a dar cuenta que vas a tener mejores ideas, que tu calidad va a ser mejor en el tiempo que estés en ese estado de flujo, en ese estado de sumida creatividad, en ese estado de aburrimiento. Pero uno de los puntos centrales del aburrimiento que no se nos puede olvidar es salir del ruido y entrar al silencio. Con el tiempo, los humanos hemos ido descartando muchas señales de aviso. Hemos, por ejemplo, reducido las temperaturas extremas y simplemente en nuestra casa tenemos temperaturas climatizadas. También, por ejemplo, con los olores de la comida no son del todo desagradables y al revés son del todo atractivos para nosotros. Pero todo esto pasa contrariamente con el oído, con el aspecto de la audición. Hemos aumentado el nivel de ruido al que estamos acostumbrados en la vida cotidiana. Se estima que una persona promedio está acostumbrada al día a escuchar el ruido de una lavadora o de una licuadora muy cerca. Entonces, esto quiere decir que simplemente hemos encontrado la tranquilidad en el ruido. Y esto es muy interesante porque en la antigüedad se relacionaba el ruido extraño con la liberación de adrenalina y de cortisol, porque ese ruido extraño podía significar nuestra propia muerte. Si extrapolamos esta analogía al mundo actual, nuestro cerebro relaciona los ruidos externos, los chasquidos automáticos, con señales de peligro. Y cuando lo relaciona con señales de peligro, empieza a liberar hormonas del estrés, cortisol y adrenalina. Ahora bien,
Debido a que los sonidos son casi constantes en nuestra vida y no hay un momento de silencio absoluto, no hay un momento en el que podamos descansar y en el que podamos encontrar periodos de tranquilidad. Por ende, que buscar que nuestros espacios, que nuestras zonas de descanso tengan el menor ruido posible, hará que podamos descansar de manera más óptima y que nos podamos concentrar mucho mejor en la tarea principal que debemos realizar en un momento determinado del día. Continuando con el tercer punto del video, es que para salir en general de la zona de confort hay que seguir 3 pasos, siendo el primero la separación. La persona, para lograr un cambio trascendente, debe salir de esa sociedad en la que vive y en la que está inmerso para adentrarse a la naturaleza, a su ambiente natural. Si eres una persona como yo, que está constantemente en un mundo caótico, con estímulos constantes, con ruido constante, con muchas cosas que hacer en todo momento, debes tomarte un periodo para salir de ahí. Abandonar nuestro mundo moderno, esterilizado, y buscar nuevas formas de estrés puede ayudarnos a fortalecer esa resistencia mental que va a conducir a la ampliación de nuestra zona de confort. La idea no es huir del estrés. La idea no es huir para buscar la tranquilidad. Simplemente es que si quieres realizar, por ejemplo, misogis, es mucho mejor realizarnos en entornos de la naturaleza, porque afrontar el riesgo, el miedo o el peligro genera la cantidad óptima de estrés y malestar. Estrés y malestar que pueden causarnos mejoras en la autoestima, resiliencia mental y psicológica. Por consecuencia, que sea mejor realizar un misogi al exterior, como escalar una cumbre, que realizar misogis artificiales como el hacer una maratón, en el que la mayoría de la gente va para demostrar algo a otra persona, no por sí mismo y no por enfrentarse a sus límites por un objetivo. Siguiendo con el segundo punto, para salir de esa zona de confort es la transición. Se refiere cuando llegamos a ese terreno, cuando afrontamos ese desafío. Entonces, no solamente estamos en juego, estamos en contra de la naturaleza, no solamente estamos jugando contra ella, sino también con nuestra mente, que nuestra mente nos dice que nos rinda, nos dice, nos avisa mucho antes de nuestros límites que paremos, que no podemos más. Porque cuando te expones a un desafío, a un reto psicológico que demanda mucho de ti, te vas a dar cuenta que mucho antes y que apenas comiences el reto hay unas barreras, hay unos límites, pero esos límites no significa que no puedas más. Al contrario, si superas esos límites, se te va a hacer mucho más fácil continuar. Y cuando superes tus límites, los vas a ampliar y vas a tener nuevos límites que pensaste que no se podían cumplir. Esos límites los da con anterioridad tu mente, los da secretando hormonas, secretando condiciones que piensan que te vas a morir, pero no es verdad. Puedes realizarlo y puedes seguir más hasta cierto punto, evidentemente. El tercer y último punto de este apartado es la incorporación. Se refiere a lo que pasa después de que terminamos un desafío, cuando terminamos un misogi. ¿Qué sigue después? Cuando terminamos esa tarea de complejidad que ha exigido mucho en nosotros y que nos ha hecho ampliar nuestros límites, llegamos a nuestra vida y hemos transformado, hemos modificado nuestro concepto de dificultad. Has realizado una ampliación de tu zona de confort, de lo que te parece fácil y sencillo hacer. Por ello, que sea muy fácil que antes algunas cosas que te parecían difíciles y complejas, ahora no lo sean, ahora sean mucho más fáciles de hacer. ¿Por qué? Porque te has expuesto a cosas que en realidad sí te llevaron al límite. Así que esas cosas como sentarte a estudiar 2 horas, 3 horas, 4 horas, ya no son difíciles, porque has llevado esos límites mentales y cognitivos a otro nivel. Y por ende que este cambio, como forma parte de tu identidad, empieza a trascender en tu vida cotidiana. Continuando con el último punto de este video, te quiero mencionar los hábitos que constantemente amplían tu zona de confort. El primero es salir a caminar en un entorno libre de dispositivos electrónicos y, si se puede, con naturaleza y con vegetación. ¿Cuánto tiempo hay que salir para aprovechar los beneficios que conlleva esto?
Los estudios mencionan que con 20 minutos, 3 veces a la semana, puede llegar a ser suficiente, porque evidentemente si lo haces de forma correcta, sin ningún aparato, sin música ni mucho menos, vas a disminuir considerablemente tus niveles de cortisol y puede llegar a ser tu mejor alternativa si no te gusta meditar. Cuando caminamos en un espacio natural, sin estímulos externos y con el menor ruido posible, entramos en un estado de relajación absoluta, que recupera y restaura los recursos que necesitamos para crear, procesar información, cumplir tareas y aumentar nuestra capacidad de concentración. El segundo hábito, que es un hábito deportivo, es el rocking. El rocking se refiere a caminar a una velocidad moderada con peso adicional, 20, 30 kilos o solamente 10. Este se basa en muchos de los entrenamientos de los militares, que lo realizan todas sus cosas, todos los entrenamientos que tienen que hacer con peso extra encima, con 10, 20, 30, hasta 40 kilos para que aumente su fuerza y resistencia aeróbica. En esta ocasión no tenemos que realizar todo nuestro día con 20 kilos encima, solamente tenemos que hacer una sola tarea, caminar, pero caminar a un ritmo moderado alto. Digamos que tienes que mantener ese ritmo por 40 minutos una vez a la semana, siendo un ejercicio que trabaja fuerza para los que no les gusta levantar pesas en el gimnasio y también trabaja la resistencia cardiovascular para los que no les gusta correr. Siguiendo con el tercer hábito, es regular nuestras comidas diarias. Aquí hay que tener en cuenta que comemos cuando tenemos dos tipos de hambre. El primero es el hambre real, cuando nuestros depósitos de energía están vacíos y comemos para satisfacer una necesidad fisiológica, para obtener más energía y funcionar correctamente en las tareas posteriores. Este tipo de hambre está mediada por dos hormonas, la grelina, que es la que nos dice que tenemos que rellenar esos depósitos porque nos estamos quedando sin reservas de energía, y la leptina, que es la que nos dice ya tenemos suficiente comida en nuestro organismo, estamos saciados, para de comer. Ahora bien, existe el hambre recompensa, el hambre que es mediada por un estímulo psicológico y que no necesariamente se produce cuando tenemos hambre real. Comemos porque es la hora del almuerzo, comemos porque necesitamos celebrar, comemos porque reduce nuestro estrés. Independientemente, no tenemos hambre real cuando hacemos estos procesos que son mediados por estímulos psicológicos. ¿Qué es lo que le pasa a nuestro cuerpo cuando mediamos constantemente nuestra ingesta de comida por el hambre de recompensa? Como el gasto energético no es igual a las calorías que consumimos porque consumimos sin tener hambre en verdad, lo que hacemos es guardar esa energía en depósitos de grasa. Por ende, para ampliar nuestra zona de confort y salir de esa hambre de recompensa, tenemos que mediar nuestra ingesta de calorías por el hambre real. Saber que no es necesario comer mucho para disminuir nuestras cantidades de estrés o para celebrar. Y hasta aquí el video esta semana. Te brindé los principales hábitos y aprendizajes para que los empieces a aplicar desde ya. Pero obviamente te tienes que comprar este libro. Lo tienes que leer, lo tienes que exprimir totalmente y probablemente si lo has leído, déjame en los comentarios si te gustó, si hay algún aprendizaje que me faltó por mencionar y en general, ¿qué te pareció el libro? Sin nada más que decir, sabes que me ayudas con un like, suscribirte y nos vemos la próxima semana.